entrar con el tema, quisiera que abordáramos un poco lo que comentábamos ayer, para ubicar con precisión qué hace la materia del perfil de ustedes, ¿no? Lo que se busca. Búsquenlo así, el libro, como perfil por competencia del médico general mexicano, México 2008. ANFEM es ¿sí saben qué es ANFEM? Es un mexicano de facultades y escuelas de Hay medicina. algunas que siguen llamando escuelas, ¿no?, de medicina. Entonces es la Asociación Mexicana de la cual forma parte esta facultad. Es como, de cuenta, un cuerpo colegiado. De hecho se reúnen cada año, ¿no? Va el director, hay reuniones entre las principales donde se reúnen a discutir para llegar a conclusiones. Y es un cuerpo colegiado donde se define el rumbo, no la normatividad como tal, porque finalmente hay autonomía dentro de las universidades en México, o en el mundo, pero en el caso de México. Pero aquí lo importante es que hay un órgano que dictamina y determina los criterios de cómo se le tiene que entrar. En este momento estamos en un proceso para la acreditación. ¿Se han oído de eso? Sí. Y tenemos que acreditar. Si no acreditamos, ¿qué nos pasa? Sí, se supone que no hay el mismo respaldo con otras instituciones que tienen este reconocimiento. Claro, somos médicos y van a ser médicos, ¿no? Es bien reconocido, son programas registrados como debe ser, se tiene el REBOE, pero precisamente para la convivencia saludable entre instituciones, por ejemplo el IMSS dice, si tu facultad de medicina no está acreditada, yo no voy a recibir becarios de tu facultad de medicina. Entonces es una tarea que nos ocupa a todos, ¿no?, en este sentido, porque si no acredita, entonces ¿dónde vamos a hacer un internado de pregrado? Porque tanto ISSSTE como IMSS lo dicen, la Secretaría de Salud no ha puesto un criterio de esta modalidad y se está trabajando con todo, ¿no?, para acreditar. Entonces ANFEM es en coordinación con estos organismos que va determinando el rumbo y se va discutiendo, ¿no? Y bueno, pues el estudiante de medicina tiene que sumarse en elementos, no es responsable de que suceda esto, los responsables son cada una de las autoridades y nosotros, ¿no?, como profesorado. Pero bueno, no se preocupen que no lo lean a lejos, pero quiero señalarles cómo se distribuye el peso. Vamos a identificar por una parte la cuestión como central, la cuestión humanística. Ojo, y me detengo mucho porque piense que realmente yo de hecho desde que estudié medicina me incliné mucho sobre estos procesos, no solamente hasta que salí, siempre me interesó de manera especial. Llevo muchos años en estos trabajos, discutiendo muchísimos, y fíjense que para esto remóntense en 1986, si logran imaginarlo. En el 86 ya había un grupo de catedráticos, así muy chiquito, que ya discutían sobre las nuevas tendencias mundiales. En 1986 apenas tenían 8 años de haber surgido la declaración de Alma-Ata, ¿no?, con su política de atención primaria a la salud. Apenas 8 años. Lo subieron a la plataforma en esta facultad, igual que en otras, y entonces fue picar piedra. La atención primaria a la salud no implica solamente el trabajar porque se confunde muy frecuentemente atención primaria a la salud con primer nivel de atención, ¿no? O se confunde con que es la medicina preventiva. No, la atención primaria a la salud es una política internacional de salud que busca que los servicios de los diferentes niveles resolutivos estén integrados. Es decir, así sea una unidad de primer contacto, así sea la unidad
rural más lejana, junto con el hospital de mayor resolución que vamos a hablar de, por ejemplo, un Instituto Nacional de Salud. Todos deben de conformar un grupo de elementos que deben vincular sus acciones para dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Eso sería la atención primaria de la salud. Bueno, pues esto les abrevio, se sube a las plataformas de trabajo, a las discusiones, ¿no? Plataformas cibernéticas, ¿no? De discusiones, y resulta que nuevamente lo estamos retomando hace unos años porque no queda claro, y estamos hablando de 40 años ya de trabajo. Algo sucede que cuando hablamos de medicina pareciera que estamos peleados quienes se dedican a una medicina netamente clínica y a una medicina sociomédica, ¿no? Pareciera, es que tú quieres hacer las cosas desde tu perspectiva, ¿no? Tendríamos que estar integrando estos elementos como complementarios. Tendríamos que estar viendo no como fragmentados y la superespecialidad ya sea en lo social o ya sea en lo netamente médico, sino integrar estos eslabones de la práctica ya sea sanitaria, como salud pública, la propia psicología comunitaria, la propia epidemiología, la propia administración del sistema de salud, la salud colectiva, es decir, todos estos elementos tendrían que estar integrados en el modelo clínico. A veces es difícil porque, por ejemplo, a mí me han pedido permiso los alumnos, los estudiantes, de tomar la hora, por ejemplo, para estudiar fisiopatología, ¿no? O sea que tenemos un ejemplo, un examen perrísimo sobre anatomía, denos chance de estudiar, pero nadie me pide una hora para estudiar salud pública, por ejemplo, o que me digan, oye, danos la hora porque tenemos sociodemografía, ¿no? Es decir, siempre nos carga y nos arrastra la cuestión clínica, cosa que está bien, ¿no? Necesitamos excelentes clínicos, pero también en esta parte tenemos que empezar a dar peso, no son materias de relleno, porque lástima, me ha tocado escuchar maestros que dan estas mismas materias y dicen, no se preocupen, esto no van a ponerlo a ver, ¿no? Yo no sé ni para qué lo ven, pero vamos a ver. Entonces nosotros mismos descalificamos una situación que es prácticamente fundamental en la formación, por eso quería empezar con el perfil médico en este sentido. Y vemos que la parte humanística nos manda, sí, sobre una cuestión de método científico, pero ¿qué creen? Les dice, dentro del método científico, que lo van a ver ustedes en sus clases de metodología, también les dice, ojo, porque no todo se debe de estudiar solamente desde una perspectiva estadística o bioestadística. También tenemos modelos sociales. Oye, no soy sociólogo ni soy antropólogo. No es exclusivo de esas áreas. Tenemos que empezar a revisar, se llama metodología cualitativa. Además de la metodología cuantitativa, tenemos que revisar metodología cualitativa. Ni una mejor que la otra, simplemente complementarias. Y es más, hoy día hay investigaciones mixtas que van sobre lo cuantitativo, lo cualitativo se conjunta y dan resultados muy interesantes. Bien, como centro, precisamente, le llama capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades, ¿no? Tenemos que abordarlo. Pero resulta, fíjense, que en la experiencia ya de quienes egresan, no vamos a hablar de listas de información, de quienes egresan, cuando hablamos de alguna metodología social, no la identifican, no la conocemos. ¿Cuál tendría que aprender? Cada uno tendrá que ir revisando cuál le conviene, ¿no? Pero sí conocer alguna. Por ejemplo, hay una que se llama representaciones sociales, ¿no? Pero hay una que se llama inteleccionismo simbólico. ¿Debo de aprender las dos? Pues no las aprendas porque finalmente vas a estar dedicado más a otra parte, pero sí necesitas un sustento por donde guiarte. A lo mejor me voy por determinantes, por representaciones sociales, ¿no? No, que soy totalmente conductivista. Ok, nos vamos por el conductivismo, ¿no? Pero sí hay otras metodologías que nos dicen que hay un marco teórico que tendríamos que estar abundando. Esto poco a poco lo van a ir descubriendo en su formación, pero a lo que voy es que si tienen la oportunidad de encontrar esa punta de la madeja, tómenla y explórenla, ¿no?
no me satisface, puede haber otras, también eso es cierto, pero no abandonarnos y quedarnos netamente desde un enfoque biologicista. Yo les decía ayer, aunque hagan la más larga de las subespecialidades y que sea de alta resolución para patologías raras, sí tendríamos que estar trabajando sobre una cuestión social, no importa de dónde venga. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, en el SECAN, fíjense que ahí las personas de manera informal, entre ellos se comparten que después de la radioterapia pues tienen broncas con las plaquetas, se les van hacia abajo, ¿no? Y hay radioterapias que tienen que esperar hasta que las plaquetas vuelven a levantar. Entonces los familiares se pasan el consejo de hacerse un cocimiento, un té de mozote blanco. ¿Conocen el mozote blanco? No. Es una planta que se da por todos lados. Es una plantita, tal vez la han visto. Da flor blanca, también hay amarilla, pero lo que usan es el blanco. Es amarga. Es leñosa. Amarga. Y cuando madura la flor, da el famoso cadillo. Ustedes pasan junto a ella y se le quedan como espinitas pegadas. ¿Sí la recuerdan? Ese es el mozote blanco. Pero es tan, dijeran las mamás, tan pegostre, ¿no? Que esa la pueden encontrar desde el nivel del mar hasta, por ejemplo, aquí en Veracruz, en el Conejo, que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y en países diversos. Es una planta que se acostumbra y además resiste mucho las temperaturas extremas. Los oncólogos estaban en contra de que lo utilicen. Pues ellos les dicen específico al paciente, no uses por favor el mozote blanco, te lo van a recomendar, pero no lo uses. Ellos no hacen caso y lo usan, ¿no? Porque se ha encontrado. Es decir, hay un conocimiento de la población que no es netamente basado en el método científico, pero creo que esta parte sí debemos de reconocerla, porque aunque no esté basado en conocimiento científico, tiene un conocimiento milenario que habría que retomar, que a veces a lo mejor no nos resulta el método científico tradicional, el método científico positivista, y entonces tenemos que ver qué nos aporta las ciencias humanísticas para que hagamos investigación con rigor metodológico y no solamente de latido. Y entonces ahí nos íbamos sobre un trabajo, si es un trabajo ahí sobre identificar cuál es el mozote y cómo trabajas eso con la población, porque se encuentra con un problema. Aquí es dónde está el mozote o de dónde cortas el mozote. Y entonces encontrábamos que algunos lo traían de perote o algunos de aquí de jalapa. Y la pregunta es, ¿cuál mozote utilizas? El que se da en la orilla de la banqueta, porque el mozote pareciera que en un granito de arena crece, o sea, en cualquier lugar. O tiene que ser el del panteón, ¿no? Por ahí se da mucho, se da muy fácil por la tierra blanda. O se da en la montaña o en las laderas. ¿Cuál es el que se utiliza? Un químico que estaba en esta investigación también, cuando lo trabajábamos, decía, oye, ¿y si es el urbano el que utilizan y no es la planta por sí misma la que genera el metabolito, sino que a lo mejor lo orina el perro y el orín del perro detona, ¿no?, una reacción que activa la sustancia? O sea, ¿cómo lo podemos saber? Pero además no acababa ahí el asunto. Dices, ¿y cómo utilizas la planta? Es importante saber qué cantidad pones en un litro de agua, pero además es importante saber durante cuántos minutos lo hierves. ¿Y esto cómo lo vas a generar? Bueno, hay metodologías en las humanísticas que las hemos olvidado un poco. Por ejemplo, grupos de discusión, entrevistas en profundidad, historias de vida, es decir, técnicas que se basan en una metodología que requieren un rigor metodológico de investigación. Entonces nos lleva a pensar que sí necesitamos saber método. Entonces una de las competencias que nos dice ANFEM es que tenemos que estar trabajando sobre este asunto para que el estudiantado salga con estos elementos dentro del perfil. Pero fíjense, tenemos
uno de los elementos, la capacidad de participación en el sistema de salud, ¿no? Ya ven cómo no les mentía. O sea, ¿cuál va a ser nuestro nivel de participación en el sistema de salud? Pensemos. ¿Cómo se les ocurre que den inserción ustedes en el sistema de salud? Pueden decir, ¿sabes qué? Pues conmigo cuenta hasta que acabe de estudiar neurocirugía, ¿no? Así que nos vemos dentro de 15 años, ¿no? Y yo me voy a insertar, porque no me interesa ninguna institución, me voy a insertar en mi consultorio privado, ¿no? Y eso es válido, ¿no? Pues sí, nos vemos, ¿no? Hasta que sea, no importa, eso es insertarse también en el sistema de salud. Pero a lo mejor hay otras formas de inserción previos, ¿no? Porque, pues, ni modo, nos toca del internado, nos toca del servicio social, y ya vemos quienes nos dedicamos a esta parte también y tenemos que ir pensando. Pero lo cierto es que si pensamos en esta inserción necesitamos algunas competencias, y de verdad no hay ninguna disciplina que se vaya a insertar que quede exenta de tener los mínimos elementos de la epidemiología. Es decir, aunque sean el especialista más connotado del tema que van a tener, ustedes tienen que marcar línea en algún momento de lo que se requiere para un mejor ejercicio, ¿no? Un mejor ejercicio de esa especialidad, y más a favor si alguien de ustedes se dedica a la administración de sistemas de salud, y se diga, ¿no? Ahí tendremos que tener. Y la epidemiología forma parte sustantiva de estos elementos. Fíjense, para la capacidad de participación del sistema de salud te dice, tienes que tener la capacidad de insertarte en los planes y políticas nacionales de salud, marco jurídico y marco económico. ¿A qué se refiere programas nacionales y políticas nacionales? ¿A qué les da la idea? Porque la epidemiología queda insertada. ¿Qué les hace imaginar? Normas oficiales, por ejemplo, una norma oficial, ¿cuál se les ocurre? Una nada más, digo. Los desechos RPI. Peligroso. Esa es su. Y así podemos estar enumerando una cantidad. Esas son las normas. Pero tenemos algunos programas rectores. ¿Alguien tiene? Dejé que cambié de mochila. Dejé mi marcador de pintarrón. ¿Alguien tiene? Por favor. No, no sé, la broma y me den un permanente. Luego digan, fue el que. Déjense firma ahí. Sí, mejor. Yo no confiaría en él. Fíjense, porque ¿en qué me estoy formando? Es decir, si fuéramos agrónomos, tendríamos que estar imaginándonos dentro del sector productivo agropecuario. Y si fuéramos ingenieros, tendríamos que estar pensando, ingenieros en cuestiones de civil, tendríamos que estarnos pensando tal vez en materia de comunicación, ¿no? Pero somos médicos y médicas, ¿no? En formación, entonces tenemos que pensar en cuáles son nuestros elementos rectores. Entonces dice, tiene que tener esta capacidad de inserción en los planes. ¿Cuál es el documento de mayor envergadura a nivel nacional en materia de salud? La Ley General de Salud. Bueno, vamos a pensar en dos elementos entonces. Tenemos política pública, tal como dice allá. Legislativa y política pública ejecutiva. ¿No? ¿Qué es una y qué es otra? Oye, dices que de verdad tengo que tener la capacidad de inserción. ¿Dónde me voy a insertar y qué es lo que debo de conocer? No lo vamos a conocer en este curso, lo irán conociendo a lo largo de la formación. Pero para que no dejen pendientes, si está acabando su carrera y no les queda claro, tendrán que buscar ahí algún conocimiento sobre esto. La política pública es aquella que se genera como ley, ¿no? Y que si es legislativa, ¿dónde se forma? Congreso. En las cámaras, ¿no? Pueden ser estatales, ¿no? Como nuestra cámara de aquí del estado de Veracruz,
o puede ser de la Cámara Alta o Cámara Baja, si es la de los diputados federales o si es de los senadores. Y hay leyes que nosotros no podemos estar al margen de la ley. Y entonces, en la ley está la ley de salud, la ley general. Y podemos tener las leyes estatales, ¿no? Pero bueno, este pudiera ser el rector de esta parte. Entonces, no cabe duda que en algún momento tendrá que echarse un clavado a la Ley General de Salud para conocerla. No importa que no la lleven en una materia, vayan revisándola, nunca va a ser ocioso, ¿no? Cuando tengan algún empecillo. ¿Y qué otro documento? Vamos a pensar en documentos ejecutivos. Cuando decimos ejecutivos es del orden de los que hacen gobierno, de los que están dentro del poder ejecutivo como tal. ¿Cuál es el documento de mayor peso? Un plan nacional. Empezamos por el Plan Nacional de Salud. ¿No? El Plan Nacional de Salud también tiene su ley, pero no nos vamos a meter a eso. Pero el Plan Nacional el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Incluye la salud. no, ahorita voy para allá, ¿dónde está, no? El Plan Nacional de Desarrollo es el que se genera por parte del presidente de la República. Es el que presenta y dice en qué va a consistir el gobierno. A eso se le llama también política pública, nada más que es una política pública ejecutiva. Pero recordarán que dicen, el presidente ya mandó el plan a la Cámara, los senadores y los diputados lo recibieron, lo están revisando. Tiene que pasar, igualito pasa cuando hablamos de Veracruz, ¿no? O cuando hablamos de Chiapas, ¿no? Es decir, el gobernador tiene que generar, ahí no es plan nacional, ahí es plan estatal de desarrollo, ¿no? Y pasa por la legislatura. Pero el Plan Nacional de Desarrollo sería un documento muy general para tener que operarse a nivel de institución. Este Plan Nacional de Desarrollo se sustenta por programas sectoriales. ¿No? ¿Qué programas sectoriales se les ocurren? Educación, ¿No? Educación, salud, seguridad, desarrollo social, de comunicación, infraestructura. Es que la infraestructura la van metiendo en salud, se ocupa de su infraestructura, educación de la cultura, ¿no? Hoy le están dando mucho peso, ¿no? A lo que viene. Y por supuesto salud, ¿no? Como ya decía. Entonces viene un programa que se llama Programa Sectorial de Salud. Es un programa sectorial. Ahora, ¿por qué sectorial? Sector salud. ¿Quién conforma el sector salud? Es el ISSSTE, el INS, todas las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud. PM, SEDENA, SEMAR, ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, las asociaciones de médicos, ¿no? Los diferentes colegios, no solamente lo institucional formalizado, sino la sociedad civil organizada en este sentido, ¿no? Todos esos lo conforman. Y entonces entre todos se genera este plan sectorial de salud. Y fíjense, ahí viene algo que por ahí tienen que tener presente, porque a lo largo de su formación tienen que ir conociendo. El programa sectorial de salud se va a apoyar en programas específicos. ¿Qué programas específicos se les ocurren? De prevención. Uno, prevenir qué. Campañas de vacunación. Bueno, entonces el programa se llama de vacunación. Programa de vacunación. ¿Qué otro? Salud reproductiva. Salud reproductiva, que en salud reproductiva van a encontrar otros, por ejemplo, salud materno-infantil, van a encontrar planificación familiar, control del niño, etcétera, ¿no? Van a encontrar diferentes cosas. Y bueno,
¿Cuántos se imaginan que hay programas específicos? Depende, va variando, va variando de acuerdo a cada administración. No es que digan la política pública dice que tanto, pero más o menos cuántos se les ocurre que hay, cuántos programas específicos que se deben de operar en el país y por supuesto en cada estado. Un aproximado. 50. Son pocos. Son pocos. No, menos. ¿Cuántos? 20. 20 más. No, 80. 80. Algunos netamente operativos, ¿no? Muy operativos, que nos va a tocar a todos en algún momento del servicio social, que les gusta a lo mejor como 50, son los que nos va a tocar ahí de refilón en algún momento. De hecho, fíjense que de estos 80, no tengo el dato preciso, pero de estos 80, como 35 programas entran en un programa, en un conglomerado de programas que se llama Caminando a la Excelencia, que mide indicadores, porque unos son los programas y otros los indicadores. Hacen un total de 240 indicadores. Es decir, ustedes van a irse viendo inmersos en una serie de elementos que tenemos que ir reconociendo. Todo lo que se nos ocurra y piensen en materia de salud seguro, lo van a encontrar si hacemos una búsqueda, incrustado en algún indicador, en alguna acción, en alguna estrategia de estos programas específicos. Y lo llevamos a cabo. Resulta que para determinar si voy a hablar, por ejemplo, hay un programa específico de rabia, ¿no? Hay un programa específico de zoonosis, para hablar de brucelosis, por ejemplo. Hay un programa específico de enfermedades transmisibles por vector como dengue, y hay un programa específico de paludismo, hay un programa específico de cólera, hay un programa, es decir, se va desmenuzando y cada programa específico tiene una característica. ¿Qué elementos constituyen un programa? El esqueleto, piensen. El objetivo. Es que eso nos va a ocupar un poquito precisamente. Un índice. Bueno, un índice. Pero de entrada, la parte principal tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo general y tiene objetivos, ¿no? Porque tiene que tener objetivos particulares o específicos, como los querramos llamar, ya va dependiendo de la metodología que queramos. Pero generamos un gran objetivo y objetivos. ¿Qué otras cosas? Justificación. Tiene que tener una justificación, y la justificación tiene que ser sesuda. De repente ustedes van a encontrar programas donde leen la justificación y dices, no, pues, se convirtió en una monserga por el que le hizo, ¿no? O sea, no sabía ni qué escribir, ¿no? Fíjense, y en cualquier nivel, la planeación es una parte muy flaca. Fíjense que alguna vez surgió un programa, que ahora ya está muy transformado, pero me llama mucho la atención como ejemplo, que se llamaba en su momento, ahora se llama ya de otra manera, se llamaba Mujer, Salud y Desarrollo. Y entonces hacían una introducción pues interesante, ¿no? Y bueno, hablaban de todas las broncas y de las injusticias que llevaban a que la mujer fuera, por ejemplo, encarcelada sin juicio, que estuvieran sin dictar sentencia. Hablaba de la inequidad sobre la cuestión del trabajo entre hombre y mujer, sobre la tercera jornada de la mujer, que además de su trabajo, alguna otra actividad y además la ama de casa, bien fundamentado, ¿no? Realmente la justificación. Y cuando llegaba el momento de la acción, decía, vamos a realizar 20 pláticas con 20 temas diferentes. Y decías, a ver, entonces, ¿qué es la justificación? La justificación debe de, como dice su palabra, justificar. Justificar para qué haces un programa. Pero si me dices que con 20 temas vamos a sacar de la cárcel a las mujeres, está bien, ¿no? Pues si no, ¿para qué la pones, no? Es decir, tu justificación tiene que estar en relación
por lo que vas a hacer en tus acciones. No importa que sea chiquito, pero entonces dilo, ¿no? Pero no me digas que la bronca de la tercera jornada se va a resolver en inequidad y machismo y demás, se va a resolver con que demos 20 temas. Porque además era contradictorio. Luego decía, tenemos que lograr que la mujer sea la responsable de la salud de su casa, ¿no? Y dice, ¿por qué la responsabilizas, no? O sea, cada quien tiene que tener un papel fundamental en la salud. Entonces tiene que ser una justificación clara en este elemento. ¿Qué otro elemento se les ocurre que llevan los programas? Un alcance, una delimitación, un tiempo. Ajá, pudiera ser, a veces se le llama presentación, ¿no? Puede ser un diagnóstico, ¿no? Para que nos hable de estos elementos. Y eso se perfila mucho en los Un programas. marco jurídico. Bueno, un marco jurídico, porque nos dice a qué leyes y a qué artículos respondes. Ojo, cuando ustedes lleguen a hacer programas y metan el marco jurídico, no solamente enuncien, porque eso es muy fácil decir, se apega a la Ley General de Salud. Artículo tal. No, dime qué artículo y en qué parte, porque hay artículos que tienen inciso A, B, C, D, hasta la Z, ¿no? Son enormes. Sí, dime en qué inciso, ¿no? Porque no es un examen, sino tú que ya lo tienes claro, tú que ya lo desarrollaste, ya lo analizaste, comparte con el lector. Tienes que tener esa claridad. Bueno, ya revisarán algún programa específico. Entonces, la cuestión aquí, la importancia es conocer que estos elementos están planteados en cada uno de los programas específicos. ¿Tengo que conocerlos todos? No. Tengo que saber más o menos lo que existe para saber cómo se construye. ¿Por qué? Porque si voy a hablar de un programa de zoonosis, aunque yo tenga el mejor programa de zoonosis del país, de rabia en particular, y ya México, la federación me está diciendo cómo es la acción, yo tengo que conocer el comportamiento de la zoonosis aquí en Veracruz. O si yo estoy en un centro de salud determinado, tengo que saber qué tal si ni perros hay, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer en este tema? ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, zoonosis. ¿Qué voy a aplicar? ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos en rabia humana? Ya estamos a más de una década de rabia humana. De perros todavía vamos teniendo algunas. Pero dices, bueno, eso me genera otra característica y tengo que entrarle de otra manera. Es decir, mi visión epidemiológica tiene que ser muy clara, porque cualquier cosa que yo vaya a plantear no lo tiene que plantear pensando como que va a ser algo totalmente nuevo. Seguro ya existe el planteamiento, seguro ya está. Por eso es que tenemos que tener la capacidad de participación en el sistema de salud, en las políticas de salud. Conozco que hay programas específicos, pero además tengo la mirada y la capacidad para diseñar una estrategia de acuerdo a criterios epidemiológicos que tengo que desarrollar. Fíjense que yo con agrado veo especialistas de diferentes índoles, cuando hacen sus investigaciones, plantean excelentemente su marco epidemiológico para hablar de esto. Es decir, cardiólogos que están discutiendo hipertensión actualmente, ¿no? Es más, ustedes cuando revisan el consenso de hipertensión, el de Norteamérica, ustedes ven necesariamente, y hablamos de los clínicos, ¿no? De los que están metidos en el ajo de la innovación clínica, porque te hablan de cómo modificar la dosis, cómo buscar criterios. Sin embargo, empiezan con el panorama epidemiológico. Te dicen por qué están preocupados, cómo se ha modificado el comportamiento, cómo están las prevalencias, cómo están las incidencias, ¿no? Entonces eso me lleva a tener una mirada de estos elementos. Sus investigaciones no solamente las hacen
para satisfacer su curiosidad. Créanme que siempre llevan un interés de que esté incrustado en el sistema de salud. Entonces, ojo, vamos por esta parte para que nos vaya quedando claro por qué en el perfil del médico, el perfil de la médica, tiene que ser muy específico en estos temas. Miren, esto, dominio de la atención comunitaria, ¿no? O sea, no es un antojo del área de las prácticas comunitarias que tienen que salir, ¿no? O no es un antojo que hay que llevar materias que nos aborden los aspectos de ir y estar tocando una puerta o acercarnos a la población, conocer el contexto, diseñar estrategias, sino que también en el perfil nos dice ANFEM que tendríamos que estar generando una planificación de acciones para hablar de desarrollo comunitario. Esta parte de la atención comunitaria tiene que ser muy bien pensada. Ojo, el programa específico ya existe, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es retomar de los programas específicos lo que yo necesito y hacer un programa con estos elementos que me comparten para cómo voy a abordar a la comunidad. Ah, Chihuahua, ¿no? ¿Qué comunidad me toca? Banderilla, ¿no? ¿Qué colonia me toca? Niños Héroes. ¿Cómo voy a hacer para identificar y hacer un diagnóstico? Y no nada más un diagnóstico de curiosos, ¿no? Que me permita conocer, sino tengo ya la realidad donde estoy pisando, ahora tengo que diseñar un programa, ¿no? Sí, ahorita decía. Bueno, creo que primero que nada se debe de informar bien de lo que se plantea hacer, porque en mi experiencia de práctica comunitaria llegábamos a algunas casas y nos daban las quejas, ¿no? Del centro de salud, nos decía que no los atendían, que no llegaban los doctores, que luego ya no querían que fueran en la tarde, y pues uno no sabe luego ni qué decirles porque no sabe bien cómo está todo planteado. Yo creo que previamente se debe de informar todo eso a las personas que, bueno, a los alumnos que van a ir a tocar las puertas, como usted dice, para poder responder un poco sobre esa problemática. Fíjense que esa parte es muy frecuente, pero les aseguro que si llega INEGI y toca la puerta, no les dan esa queja, ¿no? Porque no lo relacionan con salud. Entonces tenemos que identificarnos como institución, porque nuestra tarea no es la de la Secretaría de Salud, ¿no? Hacemos salud, pero fíjense cómo la salud se confunde de inmediato con atención médica en esa parte. Y es que, por ejemplo, me imagino que muchas, no sé si desde siempre, pero desde que surgen todas las instituciones, el que lleva la cabeza de esas instituciones no siempre tiene el perfil, entonces elabora planes en un escritorio, pero jamás ha tenido una persona o jamás conoce las comunidades, y entonces para ello, para el programa específico puede estar, tú vas a cubrir 80 colonias y no saben ni la dimensión, ni siquiera si tienen el abasto suficiente para hacer algo, ¿no? Vamos a hacer una campaña de vacunación. ¿Y cuántas vacunas hay? Pues tenemos como 100. Tenemos una población de 3,000. ¿Qué hacemos con esas 100 vacunas? Pues, por ejemplo, puede ser que el plan esté muy bien elaborado, políticamente correcto, pero no en la realidad para quien lo ejecuta. Claro. No es aplicable. Fíjense, les voy a contar algo que conozco porque ahí me metí hasta lo más profundo de esa realidad. Cuando ustedes hablan en materias de planeación, ¿no? Tienen un plan nacional, tienen programas específicos, pero resulta que en el Estado funciona, acá estamos hablando de lo que es normativo, netamente normativo en el país, la Federación, ¿no? La Secretaría de Salud. Pero cuando hablan en el Estado cambia un poquito. Sí empezamos con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, por supuesto. Pero ¿qué creen? El asunto se acaba en el Plan Estatal en el Programa Sectorial de Salud. Punto. Se acabó. ¿Y qué creen? Cada programa específico en el Estado se apoya en el programa federal. No hay programas específicos. A mí me tocó esa responsabilidad, hice un intento, se generaron, pero no se echaron a andar, ya después me cambiaron de lugar. Pero ahí se quedó nada más como un esfuerzo, pero peor todavía. ¿Saben cuántas jurisdicciones sanitarias hay? En el Estado creo que son 7, me parece. Son 11, ¿no? 11 jurisdicciones sanitarias.
La jurisdicción sanitaria es una demarcación que comparte algunos municipios, etcétera, pero si la planeación verdaderamente es una necesidad, tendría, después de estar el programa sectorial de salud, generarse programas regionales de salud. Es decir, cada jurisdicción debería tener un programa. ¿Qué creen? No existe. Eso apunta a lo que decía en la plática de ayer, que yo tengo que llegar a ver dónde estoy desarrollando mis actividades para que sean las apropiadas, porque si yo veo con un plan que está hecho para ciudad, en una comunidad rural, pues no va a claudicar, claro, porque dime, ya tengo un programa sectorial, ¿están de acuerdo? ¿No? Veracruz. ¿A poco lo voy a aplicar igual en el ejemplo que poníamos ayer en el Totonacapa que en el puerto de Veracruz? Definitivamente no. Y entonces nos encontramos que las jurisdicciones no cuentan con un programa en el que se hayan sentado, hecho el diagnóstico y tirado línea. Hay algunos que hacen una aproximación del programa sectorial general, ¿no? Y le ponen jurisdicción, pero que esté planteado con los elementos locales, ya ni se diga. Digo, no tienen por qué saberlo, pero cada jurisdicción cuenta en su estructura con 4, por ejemplo, de 3 a 4 equipos zonales, ¿no? ¿Qué es un equipo zonal? Se dividen todas las unidades de los municipios y son los encargados de supervisar. Entonces dices, ojo, esa es una oportunidad de oro, porque si ya tuvieras el programa regional, yo diría, tendríamos que tener en cada jurisdicción entonces 4 programas microrregionales. Fíjense qué belleza de programación sería, porque yo generaría un programa específico para la Huasteca, uno específico para el Totonacapa, uno para Zongolica, otra para las selvas, otra para las montañas, otra para el Sotavento, otra para las zonas urbanas o conurbadas, ¿no? Y entonces te vas haciendo y acercando a una realidad, pero ¿qué creen? No solamente ahí acabaría. Cada uno de los médicos de cada uno de los centros de salud tendría que tener un programa de unidad de salud. Y no solamente ahí, cada núcleo básico tendría que tener su programa. Porque si no, esto es una falacia. Digo, se los digo con conocimiento de causa, no solamente es una crítica a ultranza. Se convierte en una falacia porque resulta que no pasó por los procesos de filtración y planeación para contextualización y quieren que el núcleo básico, es decir, el médico y la enfermera, dé cumplimiento a todos estos indicadores. Claro que no, o sea, estamos reventados, estamos tronados, no hay forma. Y ¿saben qué es lo peor? Que todos jugamos a que hacemos las cosas. Simulación. A mí hasta la fecha nadie me ha reportado porque no cumplo, y yo les juro que no cumplo. Porque no es humanamente posible. Doy mi consulta, por supuesto, encantado. A los crónicos los trato bien, súper bien, ¿no? Diabetes, hipertensión, lo mejor que puedo. El embarazo lo llevo porque le tengo un miedo a las embarazadas. Es un juicio sumario que te hacen cuando hay una muerte materna, ojo. Entonces, más te vale que no importa que llegue tardíamente, le hagas todo el expediente, la revises, la envíes, no que luego dicen algunos compañeros, yo ya la mando al hospital, yo no le hago nada, no importa, hácelo porque tienen que regresar al puerperio, al control, ¿no? Del puerperio. 3 consultas y será normal. Sí, claro, lo hago, pero ¿qué creen? Al interior hay indicadores que no podemos ir desmenuzando porque no es humanamente posible. Pero ese es un problema de estructura, no tiene nombre propio, ¿no? Es decir, es que fulanito es un nefasto y hace malos. No, es una bronca de estructura que todo el país se vuelve un elefante reumático, que es difícil hacerlo andar, ¿no? Pero que sí es importante que nosotros, hoy con el perfil, un poco con lo que planteaban ustedes dos que decían, es que se hacen las políticas en el escritorio. A lo mejor la bronca no es la política, sino el programa, ¿no? Porque la política sí necesitan super expertos, ¿no? De saber, yo lanzo las mejores líneas basadas en lo que hay a nivel internacional. Pero a nivel operativo, sí, tienes que ser operativo y con la bota puesta para pegarle en el asunto de ajustar lo más posible los programas.
ahí es donde vamos a entrar con esta experiencia. No importa que cada uno de ustedes o el equipo hagan un programa de intervención en esta materia, ahí sí ya no es para ver cuándo lo hacen, en esta materia, yo lo veíamos en el plan, en la experiencia educativa, con 10 familias, ¿no? Pero que quede plasmado a esas familias como se le entra con un programa específico. Porque eso nos daría la posibilidad de decir, sí, yo puedo tener la capacidad no solamente de incrustar la política, sino generar una planificación de acciones. No nada más voy y como bien dices, ¿no? Ya toqué y puras quejas, ¿no? Muy bien, pero tengo que tener la capacidad de generar un desarrollo, dice ahí, es muy ambicioso, un desarrollo comunitario, digo, podemos acotarlo a desarrollo comunitario en salud, ¿no? Para que no nos comprometa tanto, pero para eso sí tengo que tener ciertas competencias que me digan esto que estamos discutiendo en el aula y esto que estoy yendo a ver a la comunidad y esta encuesta que estoy aplicando o esta reunión comunitaria me debe permitir generar las acciones de trabajo para unas 2 o 3 estrategias que me permitan llevar a cabo con mi comunidad. No sé, a lo mejor tomemos cada uno 5 familias y al final hagamos una estrategia común para que reunamos a esas familias y hagamos un trabajo, pero tiene que tener la mirada de la incrustación con programas. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que hagamos tengo que engancharla, a lo mejor con el centro de salud, ¿no? Porque yo me voy, o la tengo que dejar tan bien planeada que el siguiente grupo que venga, porque es una primera experiencia que va a haber con la generación de ustedes, para que lo retomen. Hoy la Organización Panamericana de la Salud, a través de la OMS, ¿no? O la OMS, a través de la OPS, nos dice que el trabajo en la formación comunitaria debe de generarse con sustentabilidad y permanencia para lograr un impacto y transformación, que no solamente se va a limitar a que hagan trípticos, ¿sí? O que hagan pláticas. No vamos a satanizarlas, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero al final del día tiene que darles un indicador que mida, ¿no? A lo mejor digan, es que sabes que yo doy la plática, no has visto una plática como la mía. Y es una plática transformadora. Y lo que yo hago con el usuario, el servicio que yo les llevo, realmente transforma una realidad académica. ¿Por qué? Porque encontré una metodología de cómo hacerlo. Ah, bueno, entonces ya son estrategias que tendríamos que estar revisando y validando. Por eso la planeación debe ser libre en este sentido. Sí, incrustado con lo primero. Eso es parte de la competencia de ustedes, saber qué política hacer. Pero con la capacidad y el arte de cada uno de ustedes para decir cómo lo voy a plantear. A veces no planteamos en un programa lo que hace falta, sino lo que el técnico puede hacer para dar respuesta a lo que hace falta, ¿no? Porque a lo mejor se me ocurre la mejor estrategia, pero pues yo no me da, ¿no? Pero sí, ¿qué sí es lo que me da y para qué estoy preparado? Pueden decir, bueno, yo tengo otras competencias, yo soy una nulidad frente a los grupos, pero sabes, soy buenísimo vinculando talentos y sumo inteligencias, entonces me reúno con 4 o 5 de disciplinas diferentes y hago un trabajo maravilloso. Es decir, en esto hay libertades importantes que podemos estar generando en el trabajo de equipo, sobre todo que finalmente da respuesta en materia de salud, de lo que se tiene que trabajar. Fíjense lo que dicen como egresamos, ¿eh? O sea, dicen que así vamos a egresar. No se asusten, también tiene que ver con el dominio de la atención médica general, si no decir, oye, entonces no es lo que quería yo estudiar, ¿no? No, también el dominio de la atención médica general, es decir, todo lo que tenemos que estar revisando en las materias. Pero quería ver los elementos donde, fíjense, dominio de calidad de la atención médica y trabajo en equipo. La bronca de esto siempre es cómo se hace trabajo en equipo. Yo les puedo decir, el trabajo en equipo es como los sueños. Todos hablan de ellos y nadie los ha visto. O sea, realmente lograr un trabajo en equipo, ya habrán escuchado, por lo que han estudiado hasta ahora, de repente se habla de la multidisciplina, se habla de la transdisciplina,
se habla de la interdisciplina, ¿no? Y la verdad que lo más carente que hay es la disciplina, ¿no? Es decir, ¿cómo le entro verdaderamente para identificar los vínculos de trabajo? Pues se supone que de aquí nos vamos con esta capacitación, ¿no? Con estas competencias, para poder integrar y entender que el médico no es capaz de generar todo lo que se necesita en salud. Necesita de otros médicos, de otras médicas, necesita de enfermería, necesita de sociología, de antropología, de pedagogía, necesita de químicos, necesita de equipos que te permitan generar ideas integrales de trabajo y de transformación para esto. Fíjense, el dominio ético y profesionalismo, que hay hasta materias específicas para ello, los dominios de las bases científicas de la medicina, pero bueno, estas partes quería compartirlos, sobre todo las que les decía más tiempo, las 3 primeras, porque son las olvidadas, ¿no? Creo que la atención médica general, el dominio científico, nos va quedando claro en el transcurso de la formación, sin ningún problema, pero sí vamos dejando abandonados algunos elementos. Entonces, quería platicarles esta parte para que lo ubiquen, que es parte importante del perfil y no solamente una ocurrencia, ¿no? El documento más actualizado es la visión estratégica también del cuerpo académico de la ANFEM. Nada más les comparto se publicó en el 2015, donde les decía yo ayer estas partes de las negritas, ¿no? Dice la ANFEM que ellos quieren, como facultades de medicina, aportar elementos para generar un modelo de atención a la salud con énfasis en la atención primaria. Ya les decía, la atención primaria no es prevención, no es solamente el primer contacto, es una serie de elementos resolutivos. De hecho, hoy día ya no se habla de primer, segundo y tercer nivel de atención. Hoy día se habla de redes integradoras de servicios de salud. Eso es de acuerdo al nuevo modelo. Un modelo basado en competencias que genere un nuevo modelo de atención en atención primaria. Y fíjense el 3, lo que les decía ayer. Formación, estaba hablando de ustedes, formación de líderes para la gestión del cambio de los modelos de atención a la salud. ¿Cómo ven esa parte? ¿Qué piensan de ello? Es algo que tiene que hacer, porque si no se inicia, es decir, esperar a que toda la estructura cambie para que entonces ya con todo el equipo, con toda la infraestructura yo pueda hacer un cambio, pues eso no va a suceder. Tiene que iniciarse en alguna generación en donde generen un cambio de atención no solamente de la enfermedad sino de la prevención, y no solamente en decirle cuídese o no coma esto, sino involucrarse más con cada comunidad, y de ahí tratar de hacer cada quien su pedacito de participación e ir creando una conciencia en el paciente, o bueno, ni siquiera tener esta idea de paciente, ¿no? Eres un individuo que es de mi comunidad y tratarlo de mantener sano, no llegarlo a convertir en un paciente. Más bien que se le dé como la importancia, como realmente la importancia, porque siento que sí se habla de ello y de un cambio y de querer así, pero como que nadie tiene, como que solo lo hablan, pero no realmente ven como la importancia de ello y que de verdad se tiene que generar en esas empresas. Exacto, es que el problema que la mayoría de los planes y modelos que se elaboran no son prácticamente aplicables, son mera teoría. Y aquí de las metas estratégicas, ok, si nosotros que seremos, se supone, médicos, las personas más expertas en salud, no somos quienes vamos a ser los modelos para la atención primaria. ¿Qué lo va a hacer? ¿No? Y partiría yo también de un comentario que usted hizo ayer que mencionó la palabra crítica, ser críticos. Yo, bueno, para poder llegar a eso, pienso que es el primer paso. Comenzar a generar esa práctica
pero no nada más la crítica así por encima o destructiva, que es la que más abunda, sino en el sentido de que se aporte, y sobre todo con los conocimientos y con los procesos que tratan de permear todo lo que hacemos y aprendemos aquí, y sobre todo apuntando no a ser individualizado en nuestra atención, sino verlo como un todo, como una parte integral de lo que nos rodea y sobre todo que nos debe preocupar. Pero sí, yo sí partiría de ese principio, que es la crítica, sobre todo, ser críticos. Acá hay otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz existe la primera clínica de salud integral en todo Latinoamérica, y está tomada del modelo de educación japonesa, en donde no atienden a pacientes enfermos. El que está enfermo lo sacan de ese programa, y para permanecer a esa clínica les dan seguimiento en salud. Estando en salud les dan atención psicológica, dental, médica y deportiva, totalmente gratuita por parte de la Secretaría de Salud, y tiene 6-7 años ya formada esa, y se supone que fue una prueba piloto para tratar de difundirla en todo el resto del estado y posteriormente en la nación, y no ha pasado nada. De milagro sigue abierta, pero no hay un seguimiento, es decir, lo hizo el gobernador que estaba en turno, y el que siguió, pues ahí está, y ahí lo sigue llevando, pero no hay una continuidad, es decir, no se conecta un cargo con el otro, y entonces el modelo está correcto porque no atienden a nadie enfermo. O sea, si el paciente es diabético, pero empieza a llegar al control y tiene cifras elevadas, lo descalifican y le dicen que va a poder regresar hasta que esté nuevamente en control, y le dan el seguimiento. Y la atención que les dan ahí es por circuitos, es decir, el día que pasa por los 5 módulos de atención y a una clase deportiva, y tiene beneficios de poder tener algunos descuentos que tienen convenio con esa clínica. Entonces ese tipo de iniciativas están muy bien, el programa está muy bien, pero no hay también el impulso ni la difusión, porque la gente no la conoce. Claro. Creo que el problema de ese tipo de modelos es que muchos de los modelos que tenemos se están tomando de otros países. O sea, y está bien ver un modelo que, por ejemplo, la Unión Europea funciona, o a, no sé, Chile, Brasil, que tiene bastante construcción de medicina ahorita, muy buen curso, que bueno, eso es un tema. Pero no, está bien tomar extractos de esos modelos, pero no tomarlos como tal, porque lo tenemos que hacer aplicables a las personas que estamos atendiendo, a la población que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, lo que mencionaba Jorge, ok, si es diabético y ya vemos que tiene cifras elevadas y no se cuida, ok, lo sacamos del programa y tal. El problema es que muchos de los pacientes diabéticos no tienen la ideología, el entendimiento, la creencia, o vayas a saber qué, de realmente interesarse en cuidarse. O sea, y lo sé porque tengo familia diabética, aunque se les diga y se les explique como que no les importa. Pero la familia tampoco se suma, ¿no? Se vuelve un esfuerzo solitario, ¿no? En ese sentido. Sí, fíjense, para retomar un poco estos elementos y no dejar que se pierdan. Y retomando un poco este ejemplo, dices, bueno, ¿cómo puedo trabajar este elemento? Porque a lo mejor el liderazgo se refiere no necesariamente a tomar todo el modelo y sacudirlo. No, ¿cómo puedo tomar un liderazgo a lo mejor en mi centro de salud que llegue? Y realmente decir, conozco los elementos de avanzada en materia de diabetes. ¿Y qué voy a trabajar en salud? Porque dirías, oye, y si trabajamos un poquito de este modelo en cada centro de salud, ¿no sería lo ideal, por ejemplo, que le llegan a toda la población? Es decir, ¿cómo, si conozco estos aspectos que están funcionando, habría que revisar cuáles son los más valiosos, que pueda yo estar retomando y mandarlos precisamente a donde voy a operar? O a lo mejor hablas de un liderazgo donde yo llegue y sacude todo el sistema, ¿no? Pero igual y no, pero puedo estar aportando los elementos desde las políticas públicas. Lo cierto es
que tenemos que ir conociendo de qué está constituida, de qué está compuesta. Yo lo que sí quiero es que nos las creamos, ¿no? Y a mí me gusta mucho este elemento porque hay quien di un taller de atención primaria a la salud a los maestros de la escuela hace 6 meses, a clínicos, netamente clínicos y a sociomédicos. Ni los clínicos pusieron tantas trabas como algunos de las ciencias sociales que nos dan clases, no voy a decir nombres. Pero una en particular decía, ¿cómo crees que los muchachos van a ser líderes? ¿No? Y yo dije, no, pues ya, o sea, si yo no me la creo, a lo mejor ellos tampoco, o sea, ¿cómo lo transmito, no? Es decir, porque yo cuando estoy estudiando, veo enfrente un monstruo, es decir, el sector salud, o sea, ¿por dónde le entro? Es una cosa gigantesca. Yo les puedo decir que hay que entrarle por la parte donde están, donde lleguen y puedan desarrollarlo, punto, porque si quiero transformar el todo, pues no, quiero mover eso. Pero si entro, realmente tengo que llegar con esa actitud, es decir, debo de saber cosas muy prácticas. Al lugar que llegue, yo en la Facultad de Medicina no me aprendí los 80 programas, ¿no? Pero al lugar que llegue debe haber programas rectores de esa área, ¿o no? Pues hay que leer esos, ¿no? Y una vez que yo lea esos, y algo muy importante, lea yo los indicadores, sé con qué se miden. Y la otra, si tengo la experiencia operativa, sabré que si funciona o no funciona. Y si tengo dudas, para eso está la parte social que me lleve a preguntarle a la gente, ¿no? Recuperar la experiencia y recuperar los elementos y resultados. A partir de ahí, con información, yo puedo liderar procesos. ¿Vas a liderar el sistema de salud? No, vas a liderar procesos. ¿De qué proceso te vuelves líder? Del lugar donde yo esté. Pero en esta parte no me dan ni las buenas ni las malas. Yo, por ejemplo, he llegado a los lugares y creo áreas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz no había la cuestión de... Es más, ¿no? En todo México no había el área de salud intercultural, y entonces hoy día ya hay un departamento del Estado. No había un departamento de salud indígena, ¿no? Porque simplemente era una población más, pero yo decía, tiene características diferentes, tenemos que transformarla. Hoy día cada plan veracruzano lo incluye. En el último me invitaron, ahora no me han invitado, pero me invitaron para participar en el desarrollo de las líneas. Es decir, cada vez que llegan a un lugar se hace. Por ejemplo, en el Cerro de Macultepec, que eso fue interesantísimo, donde están las oficinas centrales, llegué y escogí media hectárea. Y esa media hectárea la pedí. Y entonces hoy día es un huerto de plantas medicinales que tiene 18 años. Tiene 160 especies. Obvio, cuando lo hice, yo iba caminando por los pasillos y yo nada más oía vocecitas de las ventanas y el Vero, lujo, ¿no? Porque era una afrenta al sector médico, ¿no? Como al sector médico rector le llevas plantas medicinales y se las plantas ahí, en su ¿no? propio terreno. En su propio terreno. Pero hoy día se convirtió en algo simbólico, importante, que es un llamado al diálogo de construcciones de miradas diferentes a la salud. Después de eso hice 2 libros respecto a eso, se empezó a respetar más y hoy día es un referente a nivel nacional, ¿no? Sobre esta parte. Más ha habido documentales en Televisa sobre eso, etcétera, y se tiene. Es decir, lo que ustedes quieran generar, donde lleguen lo pueden transformar, siempre y cuando tengan los fundamentos y los conocimientos que se van a llevar de aquí, no sé, pero sí van a llevar los elementos con los que con una lectura puedan construir los aspectos necesarios de ese espacio. Entonces, en este sentido, sí quiero convidarles que nos creamos esta posición, ¿no? Es decir, yo creo que sí pueden formarse líderes, pero para eso es que tenemos que creérnosla, que sí estoy aprendiendo epidemiología, ¿no? Que cada cosa que voy a leer de aquí me va a ayudar en el constructo mío de médico, porque eso me dice mi perfil de médico, no se lo sacaron de la manga. Hay discusiones, la última discusión fue en el 2014, que fue en Brasil, se reunió toda América, ya había habido una discusión en Europa donde jalaron las conclusiones y llegaron precisamente a estos elementos también, donde se discutía de la responsabilidad social
de las escuelas y facultades de medicina, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? No porque queramos mandarlos a campo, ojo, porque de repente acabamos discusiones de esta y dicen, pues sí, pero el clínico me dice otra cosa. No, no son cosas diferentes. Yo de lo que digo es que tenemos que ser complementarios en la parte de la formación clínica y poner en la balanza que esto lo que nos dan son lentes con las que podemos ver una realidad con la que ya de por sí vamos a trabajar. Díganme una disciplina que se les ocurra que no necesite tener una visión epidemiológica para desarrollar más efectivamente su posición, bueno, netamente curativa, pues sí, ¿no? Pero su posición para mejorar los elementos de salud de su paciente en el tema que quieran, ¿no? Entonces sí necesitamos saber leer cifras, saber interpretar diagnósticos, saber yugular una crisis por brote o saber cómo se hace. A lo mejor no les toca liderarlo porque para eso hay estructuras, pero sí tenemos que saber este modelo. Hoy estamos en una transición de modelo. ¿Qué modelo se está llevando hoy de salud de alimentación? ¿No lo han visto todavía? Recién pasó, en el 2015 se publicó. Se publicó el modelo que se llama Modelo de Atención Integral a la Salud, MAIS. ¿Qué es lo que pretende el MAIS? Su pretensión y su propuesta es que ya no haya ningún otro modelo. El MAIS es el modelo rector de IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, no tanto de CEMAR y CENED, ¿no? Porque ellos prácticamente es la parte curativa, ¿no? Pero los que sí tienen una acción preventiva, una acción de atención a la salud colectiva, entran en este modelo. A partir de 2016 se aplicó en 4 estados y hoy día es el modelo. Bueno, pues ese es el modelo de la universalización de servicios de salud. Recordarán que hace 2 años hubo movimientos a nivel nacional en contra de la universalización y había marchas de médicos. Porque pensaban que iban a unificar, no solo, o sea, que iba a desaparecer IMSS y ISSSTE, ¿no? Para allá va el asunto. Pero si no conoces el modelo nuevamente, no tienes una posición crítica. Si tú estás en contra y me discutes, es que ese modelo falla por esto, ni hablar, ¿no? Y a lo mejor podemos disentir, pero cuando hay puntos de vista dicen ni hablar, ¿no? A lo mejor va por donde dices y tendré que leer, ¿no? Pero cuando nada más levantan pancartas y dicen estoy en contra de la universalización por la privatización, ya estamos privatizados, ¿no? Quien hace la limpieza en los centros de salud es una empresa, quien lava la ropa es otra empresa, quien surte los medicamentos es otra empresa, quienes paga a los médicos es otra empresa. ¿De verdad nos vamos a privatizar apenas, no? O sea, no me digas, o sea, nos las han pasado de humo y sale un modelo y hay que pegarle al modelo. Me tocó participar en parte de la construcción muy pequeña ahí, pero dices, construir un modelo no es cosa sencilla, es muy complicada, como para nada más descalificar a ultranza. Pero bueno, para saber eso, y ya lo irán conociendo, porque eso sí no nos toca en la materia, tenemos que ver por qué este liderazgo ni se acciona en el modelo. Lo cierto es que los modelos van caminando hacia la conformación de la atención primaria. Y no crean que es porque la FEM está innovando, ¿no? Se está ajustando a la realidad internacional. La realidad internacional hacia donde está caminando es hacia allá. La OPS, la Unión de Universidades están discutiendo cada día estos elementos. Y vemos países que nos estábamos quedando atrás, uno de ellos son México. Ahora con todos estos elementos lo ponen y hay inercias que es difícil vencer. Ustedes lo van y ya lo habrán probado en sus semestres y lo van a seguir probando. Yo quise dedicarle esta parte porque sí quiero posicionarlo, que son materias importantes y ya cada uno de ustedes, aunque saquen 10 o saquen 7, lo posicionarán de forma diferente, ¿no? Fíjense, yo soy de 7 en socioantropología, se llamaba algo así, y yo creo que nadie ha hecho más socioantropología de mi generación que yo, ¿no? Es decir, es por convicción, ¿no?, de lo que haces. Y
y me la creí, ¿no? Que era por ahí. ¿Es lo único? No. Solamente es una visión. Cualquier visión va a ser respetable. Lo que sí quiero dejarles es que si andamos por el mundo sin una mirada de estas, nos va a faltar fundamento para la discusión y el posicionamiento. Obvio, desde la trinchera que quieran discutir en la clínica va a ser aplastante porque será su formación, ¿no? Ahí sí, quien va a discutir, ¿no? Pero cuando es de generalizar y ubicar un elemento del sistema de salud, sí es necesario esta parte. Les da una cancha y una connotación mucho más amplia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Algún comentario antes de continuar? Bien, ¿quién quiere empezar con la primera parte? Encargamos. No me toca todavía la clasificación de la epidemiología. Nos vamos sobre la cuestión de historia, sus definiciones y su importancia de los usos, ¿no? Aunque no sea literal en eso, pero para poder entrar, a lo mejor es muy general. Acá mire y luego acá. Bueno, pues tal y como lo platicábamos el día de ayer, la Sí. epidemiología es pues esta ciencia que se va a encargar de ayudarnos a entender la distribución de enfermedades y que con ayuda de otras ramas de otras ciencias como la estadística, pues podemos tener conocimiento exacto de las enfermedades de la población. Algo que me llamó mucho la atención es que en varias definiciones se utilizan las palabras distribución y determinantes. Entonces, me puse a investigar qué era todo esto y cuando se habla de distribución de una enfermedad se tocan variables como son el sexo, la edad, la raza, el espacio geográfico. Y cuando hablamos de las determinantes en sí, pues es la interpretación de la distribución, o sea, toda esta relación es meramente cómo vamos a lograr entender el contexto general para de ahí poder hacer algo más específico y entenderlo. Y bueno, leí muchas cosas acerca de los antecedentes históricos, porque por ejemplo, pues hay estudios y tratados, ensayos sobre fruta fresca, sobre escorbuto, sobre vacunas, algo también de la transmisión de la fiebre amarilla y muchas cosas así. Pero por ejemplo, pues esto no es nuevo, ¿no? Lo primero que yo leí fue que hay registros históricos desde Egipto, es decir, se conoce que hay afectaciones de corazón, afectaciones de mentes, afectaciones depresivas de personas que vivían alrededor al lado, o no sé cómo interpretarlo, del río Nilo. Entonces, por ejemplo, también tocamos el tema de Hipócrates, que pues como lo conocemos, son personas que destacan en todos los ámbitos, pero precisamente él hacía tenía este énfasis sobre cómo tú, al inmiscuirte en la medicina, tienes que entender un contexto geográfico, porque dices, bueno, te enfermas por el agua que tomas, por la comida que tienes, por la estación del año. O sea, tiene muchos puntos a su favor que te dice, pues sí, eres muy bueno para poder decir cierta enfermedad es esto, pero tienes que entender un contexto del ambiente. Y no sé, ¿puedo seguir hablando o ya no? Sí. Platicamos y ahorita vamos pasando. No se preocupen si abordan cosas que ya hayan leído, vamos a profundizar ahí.
bueno, y algo que sí me gustó mucho, o sea, porque dices, es historia de la medicina, ¿no? Pero algo que me interesó mucho, pues fue precisamente que en 1519, pues hay toda esta historia sobre las epidemias de viruela, de sarampión y de gripe, perdón, pues en territorios mayas, en territorio azteca, por la conquista. Entonces, pues tú dices algo tan, bueno, al menos yo, Margarita Perea, algo que no me llama tanto la atención como es la historia, pues dices, hasta ahí está la medicina, ¿no? Y la epidemiología es precisamente eso, que te des cuenta que todo lo que existe está inmiscuido en todos los factores ambientales y quieras o no, pues también sociales que en ese momento se presentaron. Sí, ¿no? De hecho, ni siquiera como lateralizado, sino como parte central, ¿no? Social. Ok, acá, allá, luego acá y acá. Bueno, de lo que había hablado Margarita, hablando de historia, había leído acerca de, bueno, en un texto que leí mencionaba algo del papiro de Evans, que, bueno, hablaba del río Nilo y que, bueno, en él se mencionaba como los primeros brotes, bueno, como por decirlo así, mencionaba como la primera epidemia, es el más antiguo en el que se habla de una epidemia tal. Y también sobre el concepto, que algo que me llamó la atención es que aplican, bueno, hablan mucho de ecología, porque hay muchos epidemiólogos que ocupan la palabra ecología o el concepto ecología con epidemiología, como John Paul, que lo define como ecología de las enfermedades, o como Jacques May, que lo maneja como ecología médica. Bien, y de esa parte vamos a utilizarlo porque precisamente eso nos ocupa y también que no quede lateralizado, ¿no? Sino que es una cuestión que nos involucra. Cuando veamos los niveles de Lever y Clark, vamos a ver precisamente la tríada ecológica incrustada en estos elementos. Normalmente la vemos y recordamos la tríada ecológica como nombre aislado y vemos el medio, la gente y el nuestro. Y ahí nos queda. Y no lo volvemos a retomar, vemos los padecimientos como algo aislado y nuevamente repetitivo, sino una cuestión que nos haga pensar como inmersos en un todo, en un ecosistema como tal, porque además como seres humanos nos vemos fuera de él, ¿no? Cuando veamos la contaminación, pareciera que hacemos una contaminación como si no viviéramos en este planeta, es decir, sin medir. Ahora que estuvo el inicio de la canícula, no sé si vieron, poblaciones cercanas al Polo Norte en 30 grados centígrados. Es decir, eso fue único, ¿no? Es decir, verdaderamente es de asustarse lo que está ocurriendo, pero bueno, seguimos viviendo como si no estuviera. Entonces se hace una cuestión, hay una parte central allá, vamos a dar la mano. Igual hablando de la historia, yo leí que se centra como en dos partes, como es las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Y eso fue porque cuando fue toda la época de la peste y tuberculosis, la cólera y todo eso, a una persona que era John Snow, que él se empezó a dar cuenta con lo de la cólera, que todo derivaba como algo común, que eran las personas que tomaban agua de una fuente y que quedaban infectados por materia fecal. Entonces él se dio cuenta que pues ahí era un microorganismo, ¿no? Y yo lo que se dio después de la teoría unicausalidad. Pero obviamente muchos otros autores o otros investigadores se dieron cuenta que esto no puede ser posible porque no había enfermedades que no tenían nada que ver con microorganismos. A través de estudios eso se dieron cuenta, entonces fue cuando ya salió la teoría de la multicausalidad y se dieron cuenta que pues, hay otros factores de riesgo y otros que hacen que se enfermen, y entonces aquí entran en juego las enfermedades no infecciosas, porque pues obviamente se dieron cuenta porque
Ya cuando empezó a haber más higiene y más como cultura en ciertos países, aún así había muchas muertes y no sabían por qué, entonces se dieron cuenta que era por factores externos a un microorganismo. Claro. Y hoy día tenemos algunos no transmisibles, como cuáles, que son una pandemia, hipertensión diabetes, hipertensión diabetes, tienes cáncer, está tremendo. Sí. Y por eso ya a partir del siglo XX, que obviamente pues ya no hay tantas epidemias y cosas, ya se empezaron a centrar mucho más en enfermedades crónicas negativas. Bien. Bueno, ahorita escuché a mis compañeros que estaban hablando de una de las teorías que era más la ecológica, pero otra teoría que me llamó mucho la atención fue la evolutiva o de selección natural, que nos establece principalmente lo que ya sabemos un poco de Darwin, que las especies más aptas son las que sobreviven. Y yo primero lo entendí como de, bueno, está un poquito atrasado eso, pero ya viéndolo actualmente, todos los individuos de una población están susceptibles a cambios radicales o algunos cambios en la sociedad, o sea, tanto sean políticos, económicos o culturales. Y cuando existen esos cambios, los individuos más aptos van a ser los que se van a adaptar a esos cambios de manera favorable. Y hay otros que van a presentar enfermedades que son más enfermedades psiquiátricas o enfermedades de adicciones. Y esta teoría así lo establece, y esas enfermedades de adicciones o psiquiátricas también las maneja la epidemiología, y también trata de buscarles una solución o buscar su origen. Sí, fíjense, ahora se está discutiendo mucho sobre elementos también globales, ¿no? Es más, hay todo un tema que se discute como salud global. ¿Qué se les ocurre que es salud global, de acuerdo al nombre? ¿Cómo afectó la globalización a la propagación? Ajá, por ejemplo. El simple hecho de tener, por ejemplo, mucha facilidad para tomar un vuelo de Ciudad de México a Francia, a donde se imagine, hace que si no, yo, por ejemplo, vuelo, no sé, X día a Holanda y tengo una enfermedad Zika, por ejemplo, muy típico de, me puedo llevar la propia enfermedad a esa zona y puede pasar varias cosas, desde que no directamente no tuve tiempo para infectar a las otras personas así. Incluso pueden mutar la misma enfermedad y adaptarse a un clima y un ambiente totalmente diferente y hacer una nueva cepa. Sí. Ahora, esta parte, por ejemplo, ébola, cuando surgió esta última vez en África, la alerta epidemiológica se prendió en el mundo. Es decir, hoy aparece ébola y hay que estar preocupados porque puede brincar a cualquier país en este sentido por la movilización. Pero hay otro elemento que además está generando una especialización que se llama Gabilde. Y ya es como especialización porque es muy complicado. Por ejemplo, los McDonald's. Eso nos está generando una bronca de salud global. Y la salud global, hablando todavía antes de que toquemos la obesidad, los aspectos de cómo tendríamos que hacer cambiar los aspectos que tiene McDonald's. Por ejemplo, en Japón permitieron la entrada de McDonald's, pero cada hamburguesa tiene su cantidad calórica, ¿no? Aquí nos comemos una hamburguesa y no sabemos la cantidad de calorías. Las imaginamos, ¿no? Pero de hecho hay algunos McDonald's que sí tienen que ya lo tienen. Que, bueno, los que conozco son uno que viene ahora y unos que pero de ahí que no tienen. Bueno, incluso la ocasión que fue a Estados Unidos, probé refresco Coca-Cola, y por ejemplo aquí en México, pues supongo que tiene el mismo problema de que no se lleva una cantidad establecida por la ley, y allá el refresco está un poco más ácido, o sea, tiene menos azúcares, y aquí en México pues no se controla, y claro que por eso también se provoca mucha obesidad, no se controlan problemas. Claro, tenemos hoy un problema. Hay dos documentales muy interesantes. El último que se generó, de hecho, estuvo sacando HBO de Estados Unidos, y las políticas de salud en materia de estos elementos. Imaginen
que exactamente lo que pasa en México pasó allá, es decir, no dista mucho tampoco, ¿no? Porque además, digo, sí tenemos el primer lugar de obesidad en adultos, pero Estados Unidos tiene el segundo, ¿no? Es decir, atrás, ¿no? Exactamente pegado, nos ganaba, pero había en este problema de los niños también le ganábamos, pero había un problema de una variable y ya ganamos un tercer lugar, ¿no? Pero digo, sea primero, segundo, tercero, estamos en los primeros lugares, ¿no? En este sentido. Y entonces eso habla también de una cuestión de salud global en este apartado. Bien, cada cosa que han estado aportando es precisamente la epidemiología. No quiero que la dejemos tan superficial como lo comentó mi compañero, ¿no? Créanme que sí están interesantes la participación, es decir, retomo algunos elementos aislados. Bueno, iba a completar algo. Ahorita que estaban hablando de las teorías, y también quería complementar con algo que había dicho antes, que muchas veces se deja de lado o se toma como algo separado de las teorías y todo eso, y el diagnóstico como que se entiende que no tiene mucho que ver. Pero una de las cosas que había leído era de la teoría de la causalidad, y bueno, mencionaba que había tres, que era de causa simple y efecto simple, causa múltiple, efecto simple, y causa múltiple y efecto múltiple. Entonces siento que de alguna manera eso puede ayudar a los diagnósticos y todo eso, o sea, porque son diferentes factores que pueden dar lo mismo o que pueden dar como si fuera como un diagrama, y de ahí pueden irse viendo diagnósticos y enfermedades. Y a eso le vamos a llamar algoritmos. Eso no lo vamos a achicar, porque les voy a compartir, ¿no? Donde van a encontrar algunos de ellos que son muy claros, porque de repente esto que dices, ¿no? Pues es hartamente complejo, ¿no? Ya dices, bueno, ya lo entendí, pero ya cuando te vas a la patología, espérate, ¿no? Desde dónde viene, cómo fue, en qué momento se convierte, y en qué momento lo defino con otro manejo, ¿no? En esa parte. Cada vez que hay seguimiento de un padecimiento, creamos un algoritmo que lo legitima, precisamente la página donde les dije que tenemos que buscar el boletín, son los que dictan, ¿no? Dice, a ver, el algoritmo para tal situación, alerta epidemiológica para tal situación, llamado epidemiológico para tal situación, son ellos, ¿no? Sobre este asunto. Y precisamente es algo importante porque tenemos que ser duchos para hacer una buena epidemiología en diagnóstico. Si eres un buen clínico, una buena clínica, tendrás los elementos. Por ejemplo, me llegó hace unos días, y yo creo que lo vi desde la facultad, no recuerdo haberlo visto de nuevo. Y son frecuentes, nada más que el exantema súbito de repente desaparece a las 12 horas. Entonces ya no lo ves. Y se le llama roceola también. Pero cuando tienes más suerte, como clínico, no como niño, tienes una roceola que te dura hasta 48 horas. Nada más que me tocó una mamá aprensiva, entonces llegó con el bebé que apenas si tenía una cosita que se veía, ¿no? Tenía fiebre, no tenía otra cosa más que adenomegalia cervical. Y dije, ¿sabes qué? Tráemelo mañana, ¿no? Para ver qué evoluciona. Y lo checo. Ya tenía adenomegalia inguinal y adenomegalia axilar, entonces ya me hace pensar en algo viral. Pero ya empieza a extenderse las pequeñas manchitas, ¿no? Y entonces ya aparecía en tronco, a los 3 días desaparece la fiebre, ya después parecía un caso de libro. Pero cuando te llega, ¿no? Pues no tienes la oportunidad de decirle a todos los pacientes, tráigamelo mañana para verlo, ¿no? Cuando te llega, ¿qué haces para esas definiciones operacionales? Para ver la cuestión de los diagnósticos. Porque ¿dónde lo meto? ¿Qué tal si es una rubeola que puede parecerse, ¿no? ¿O qué tal sarampionitis? ¿Qué tal si estoy dejando ir un sarampión, ¿no? En ese sentido, y te digo, es un exantema súbito. Entonces, en esta situación, ¿qué ojo clínico? Pero además no la clínica solamente del consultorio, sino cuál es el interrogatorio que debo de generar conociendo su causalidad precisamente sobre ese asunto. Es muy importante tener toda esta medición porque, por ejemplo, muchos pacientes ni siquiera son de Jalapa, ¿no? Tienen que hacer viajes muy lejos o tienen que gastar mucho dinero para llegar, y que vayas dejando a un paciente que tiene toda esa dificultad, pues también se dificulta más. Claro. Ahora, esto evidentemente sí es historia, ¿no? Y es filosofía de la medicina, ¿no? No solamente
va como de la historia, y a lo mejor no valga mucho la pena decir, bueno, vamos a recuperar todos los datos históricos, pero sí nos habla de lo que se hace en este ejercicio, por supuesto, ¿no? Y cuando hablan de Hipócrates, ¿sí recuerdan quién fue Hipócrates? ¿Y quién fue Galeno? ¿Y por qué les dicen galenos a los médicos? No. Entonces, recuperamos muchos de los elementos. Cuando Hipócrates era una cuestión muy de la medicina preventiva, pero llegó el momento en que, pasados los tiempos y llegado el medievo, nos tocó una época del oscurantismo, ¿no? Ese oscurantismo, yo no estoy en contra de las religiones, ¿no? Mi familia es católica y cada bautizo voy a misa, ¿no? Pero ciertamente la religión tuvo mucho que ver para sepultar muchos de los avances que había en conocimiento. Y entonces, por ejemplo, uno de los elementos que los griegos disfrutaban y hacían era el aseo personal público, ¿no? Es decir, estos baños colectivos, porque además no era porque quisieran verse desnudos, ¿no? Pues no podías llevar agua potable a cada casa, no podías llevar agua entubada, ¿no? Pero sí había estos baños colectivos que además se hizo pecado. Entonces se cierra eso. Cuando empieza a haber grandes epidemias, es más, había personas, como ustedes podrán ver en la historia, que recibían 1 o 2 baños al año. Es decir, ¿y cómo hacían? Pues con una limpieza como de gato nada más, ¿no? Nos hicieron algunas partecitas y se acabó. Pero porque era muy castigado que te vieras el cuerpo desnudo. Pero esto tiene que ver también con esta cuestión de la revisión. Pero algo importante, un hito en esta parte es precisamente la peste, ¿no? Y cuando se dan cuenta, ¿ya vieron la película de Epidemia? No es nueva, pero es por eso. Pero por ahí búsquenla, ¿no? ¿Era del Chapo? Es un... Ajá. ¿Qué es? De un caso. Ajá, de un caso. Es muy bueno porque creo que ese es el que te dibuja de forma más clara de cómo vas buscando el caso cero, ¿no? Es decir, te vuelves un investigador en la epidemia, ¿no? Cómo voy investigando, cómo surge, quién empieza, cómo se hace la transmisión. Acabo de ir a hacer un estudio epidemiológico de una persona con VIH-Sida que, pues además con un problema, pues ya de SIDA, no de VIH, ¿no? Ya de SIDA, perdió mucho peso en los últimos 2 meses, pesa 33 kilos. Pero además se le agregó, ¿qué se agrega en el VIH con mucha facilidad? Infecciones. ¿Cuál? Hay un binomio que se investiga, la tuberculosis. Entonces ya con tuberculosis el chavo, 27 años el chico. Entonces, bueno, se conjugan estos elementos, pero el terror empieza cuando empiezas a hacer la investigación de los contagios. La vida sexual, ¿no? ¿Cuáles son tus contactos que tuviste? ¿No? Y entonces, bueno, llevaba una vida bisexual, ¿no? Con parejas de ambos sexos, pero además con pareja permanente, en este sentido. Entonces, no se agota en 1 o 2 personas, ¿no? Era una lista de 17 personas. Pero además, ¿qué creen? Cada persona tiene contactos, ¿no? ¿Qué porcentaje les gusta que tienen vida sexual con protección? 10%. Si bien nos va, ¿no? 40, si no es muy común. Entonces te hace pensar y ver de manera diferente hábitos, determinantes, sexo, todos los elementos que se conjugan para revisar precisamente esto. ¿Cómo podemos hacer? Y lo que discutíamos ayer, cortar la cadena de transmisión, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eso solamente salía como una anotación ahí. Pero lo que tendríamos que estar checando en esta parte, cada uno de los elementos que fueron comentando y que me fue agradando para la construcción. A mediados del siglo XIX es que aparece precisamente los primeros elementos más sistematizados y desde la estadística para el trabajo de la epidemiología. Hay un hito muy importante en 1974, 2 o 3 comentarios hubo al respecto, cuando brinca precisamente de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas. De hecho, hay estudios interesantes como el estudio Lalonde, ¿no?
que es canadiense, y que se revisa precisamente estos comportamientos. Y se trabaja y dice, ojo, tenemos que dar un salto de la epidemiología precisamente de las enfermedades infecciosas y contagiosas a las crónicas, ¿no? Y entonces se empieza a tener una visión, pero muy optimistas, se estaba pensando que iba a ser una transición, ¿no? ¿Qué creen? Que estamos conviviendo con ambas, no hubo tal transición. Seguimos con las infecciosas y seguimos con las crónicas. Bien, vamos a cerrar en la siguiente clase este tema y vamos a abordar la epidemiología descriptiva analítica experimental. Con eso vamos a empezar la clase entrante, ya lo leyeron. Nada más quiero que lean tiempo, lugar y persona, que son las variables epidemiológicas, que no es muy extenso, es muy leve. Y quiero un primer equipo. Ya en la siguiente sesión nos distribuimos ya por equipos. ¿Ya tienen equipos de trabajo? No. Depende de cuántos. ¿Ya tienen alguno? 22. No. Son 22 de 5 para que sean 4. Dos equipos serían de 6 para que además sean 4 equipos. ¿Dos equipos de 6? Dos equipos de 6 y dos de 5. Ya lo discutimos en la siguiente que hagan los demás, pero necesitaría el primer equipo voluntario para exponer Lever y Clark en la siguiente clase. La exposición sería semanal, no sería cada vez que nos veamos, sino una por semana. Ya apartamos un equipo de 6. Ya, ok, entonces. Digo, por Sí, el primer un equipo de 6. Y ya los otros no se preocupen, se dividen en la siguiente y me dan los nombres. El primer equipo de 6 estaría trabajando, es muy sencillo, lo van a encontrar concentrada la información como tal. Historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural? No habla de otra cosa más que de la triada epidemiológica. Es un triangulito que se reduce, obviamente tenemos que abundar un poco, no nada más decir ese es el triángulo, ¿no? Y hablar de los niveles de Level y Clark. Oiga, doctor, Ahí. también de lo que hizo el último comentario, decía que... Perdón, nada más les digo para que Level y Clark es con B de vaca y doble L al final. Level y Clark con CLA-RK. Perdón, eso no está complicado. Hablemos de esa triada, nada más profundicemos, no les va a llevar más de 2 o 3 cuartillas lo que van a encontrar al respecto. Lo que abunda un poquito son los niveles de Lever y Clark, pero van a encontrar discusiones sobre 2 modelos. Uno que habla sobre los 3 niveles de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Pero hay quien dice en una fila de abajo, y la promoción de la salud que atraviesa los 3, o hay quien diseñó el modelo ya de Lever y Clark, le agregó como una primera columna previa que dice la promoción de la salud es un elemento principal y lo plantea. Cualquiera de los dos es válido, me gusta más el transversal, pero realmente los dos nos hablan de lo mismo para que podamos discutir. Si no les queda claro algún ejemplo, yo les ayudo ese día de exposición para trazar, porque lo que decíamos muy rápido ayer a ciego del pájaro, que decíamos la diabetes, por ejemplo, VIH-Sida, hasta dónde llega el nivel primario, secundario y terciario, ¿no? Yo les voy ayudando en esa parte y esa es una primera pregunta de examen, ¿vale? Van a tener que dibujar el esquema, ya tienen la primera. De verdad, es que parece increíble, llegan al examen y no les pusieron, ¿no? Es que no me acordaba que iba a preguntar, ¿no? Es una pregunta. Les voy a ir diciendo así el examen. Así que llegan ustedes al día del examen sabiendo de qué se trata. Perdón. que comentaba de, por ejemplo, su caso de epidemiológico con el paciente con SIDA, que es uno de los retos de la epidemiología moderna, que ya no es tanto que no sepan que no existe esa enfermedad, sino que aún sabiendo los riesgos, aún sabiendo que con protección, aún sabiendo que tienen la capacidad para poder defender, no lo hace.
o como el paciente que es diabético y que no hace caso a las indicaciones y que es el pretexto de, bueno, de algo me debe morir. Eso es luchar contra... Les comparto un dato, fíjense. En una encuesta que se hizo hace 6 años, no sé ahora, tal vez ya cambió, dentro de todas las facultades de medicina en la Universidad Veracruzana, la facultad de medicina era el que menos condón usaba en sus relaciones sexuales. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan al respecto? No, es que somos los alumnos que estudiamos muchísimo más sobre el tema y que no tengamos la prevención necesaria. Que somos intrépidos, ¿no? No, quiere decir, fíjense, y esto es una cuestión paradigmática, ojo, lo vamos a estar discutiendo. Quiere decir que el conocimiento no te resuelve la bronca de la salud pública. De hecho, hay un término que se conoce como las cajas negras epidemiológicas, donde a pesar de que uno diría, bueno, pues si son médicos, ¿por qué no lo hacen? ¿O por qué se sabe que se está, al decir se va a tener una crisis hipertensiva o algo? De todas formas, no hay forma de determinar cuál es la variable en su mente que no capta la... Pones los condones en carnaval, en los literales, en el carnaval les pones condones en los burós y no los usan, ahí siguen. Y no me digan que los moteles no se usan en carnaval. Y ahí está. Es decir, ya está, o sea, se te trajo, ¿qué más hace falta, no? Bueno, luego les cuento otras encuestas porque cada quien tiene que ir a clase. Era algo rápido, que cuando tuvimos la plática de la clínica de salud reproductiva y sexual, nos hablaron de diferentes métodos y todo eso, y muchos decían que, o sea, que eran gratuitos. Entonces, pues está todo a disposición de la sociedad. O sea, incluso estaba el DIU y todo eso, el implante Y nos seguimos embarazando, ¿no? Ustedes van a los Cebetis y es alarmante. Sí, de verdad, las chiquitas que encuentran, bueno, y los chiquitos, en caso no sé si son, que están en esos procesos y el nivel de embarazo, sí es alarmante. Pero bueno, lo vamos a ir discutiendo.